En esta oportunidad, en Análisis BNE, profundizaremos en el tema del desempleo, desde el punto de vista social, reconociendo, por supuesto, la obra de nuestro Señor Jesucristo a quienes en Él confían. El desempleo en Guatemala es más preocupante cuando se empieza a especificar el género del desempleado, siendo en la actualidad los jóvenes por su falta de experiencia y los adultos mayores los segmentos más afectados en nuestra sociedad. En nuestro país, el empleo formal fue fuertemente afectado por la pandemia. Comparado con el dato de 2019, se perdieron aproximadamente 60.939 empleos y se dejaron de generar 17.400 previstos, según información de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Quédese con nosotros, porque en el desarrollo del segmento conoceremos también cómo la Iglesia actúa ante la situación. Iniciamos. Amados hermanos, bienvenidos a Análisis BNE en esta oportunidad con un tema muy importante acerca del desempleo. Nos estarán acompañando expertos en el tema, testimonios y por supuesto desde el punto de vista bíblico también. Pastor, muy buenos días. Estarán compartiendo cómo la iglesia debe actuar ante esta situación. Buenos días. Edu, muy buenos días, y usted allá en casita, muy buenos días. Hoy es jueves, hoy es día de Análisis BNE. Hoy estamos tocando un tema o una temática muy actual. Edu, ¿qué pasa con el desempleo? No solo estamos hablando de falta de ingresos, sino recuérdese que la misma Biblia establece, la palabra de Dios dice, 6 días trabajarás y el 7º descansarás. El trabajo no solo dignifica, el trabajo no solo me trae ingresos, el trabajo me forma un carácter, ¿verdad? O sea, un hombre, para él su trabajo representa su identidad, por eso que muchos hasta con uniforme pasan toda la semana, el domingo. Para él ponerse su uniforme no es solo ese lugar de trabajo, sino muchas veces por lo que soñó, quise estar en este negocio y en esta empresa. Hoy estaremos hablando entonces del desempleo y creo que va a ser de mucha bendición este tema. Llame a sus amigos y dígale que ya empezó Análisis BNE. Así es, Pastor, muchas gracias por su comentario y para iniciar con el desarrollo, queremos darle la bienvenida al licenciado Arkel Benítez, analista social. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. Con ustedes nuevamente esta mañana. Amén. Este tema es muy importante. En Guatemala se han escuchado por mucho tiempo estadísticas acerca del empleo. En ocasiones está alta, en ocasiones está baja, pero actualmente, ¿cuál es esta situación en nuestro país, licenciado? Gracias, Eduardo. Bueno, sí. El país ha vivido una situación hasta cierto punto dramática por los efectos también de la pandemia. El COVID-19 vino a hacer tambalear, digamos, toda la estructura del empleo, de la empleabilidad en Guatemala. Ello trajo como consecuencia que precisamente esos 30,000 empleos formales que se generan cada año, que tampoco son, digamos, la cantidad necesaria para un país como Guatemala, que al año tiene a 300,000 personas queriendo migrar hacia los Estados Unidos por la falta de empleo. Es decir, ya de por sí es un número muy pequeño, digamos, para satisfacer esa demanda laboral en el país. A ello hay que sumarle que esta pandemia pues vino, como decíamos, a hacer tambalear a ese estamento laboral, porque recordemos que casi 3.400.000 empleos se vieron afectados en distintos sectores, ¿verdad? Recordemos que de esos 3.400.000, alrededor de 2 millones más o menos están en el área de la agricultura, de la pesca. Esos quizá no se vieron tan gravemente afectados como sí se vieron algunos empleos que están ubicados en el ramo de la hotelería, de los restaurantes, de los servicios, a los profesionales, digamos, en el ámbito liberal del ejercicio de las profesiones, en las áreas científicas, se vieron gravemente afectados y hay un rubro significativo de empleos. Es decir, que esta pandemia no solo vino a generar, digamos, una merma o una baja en la capacidad de Guatemala de generar empleos, sino que además vino a poner en alto riesgo, digamos, los empleos que mantienen, digamos, la economía informal o formal en Guatemala.
Ok. En la pandemia, pues en la actualidad ha sido como ese factor tan remarcado en el desempleo. ¿Existen algunos otros, licenciado, que se vean involucrados también? Sí, evidentemente ya Guatemala pues traía un problema serio, digamos, con la falta de generación de empleo. Guatemala no hemos logrado hacer esa transición hacia la economía formal, que es tan importante porque en la informalidad el trabajador pues carece de una serie de satisfactores, no tiene estabilidad de futuro, las familias no tienen acceso a servicios sociales, para muchas prestaciones sociales que sí tendrían estando, digamos, en la formalidad. Eso obviamente de alguna manera pues viene a repercutir, como bien lo decía el pastor, en la identidad de las personas, en la apropiación del empleo, en la estabilidad, en sentirse que puede uno desarrollar una carrera técnica dentro de un oficio, dentro de un empleo. Y eso repercute en la estabilidad de la familia. Y por eso vemos que en gran medida hay ese deseo por ir a buscar oportunidades a otro país. Y lamentablemente tenemos un país nosotros de tanta riqueza que no hemos logrado convertirla, ¿verdad? No hemos logrado llegar a ese nivel de cumplimiento de ese postulado constitucional de que el empleo se visualice desde los principios de la justicia social, porque así está en la Constitución. No hemos logrado generar esa relación entre el equilibrio que debe haber en el gasto público y el ingreso nacional, porque efectivamente tenemos a la gente en la economía informal. Entonces, en la medida de que podamos hacer esa transición, seguramente también cumpliremos con ese postulado de una distribución equitativa de esa riqueza para que esa riqueza regrese en calidad de vida, en calidad de servicios públicos, de prestaciones, para que la población, Eduardo, se siga educando. Es importante tener también una mano de obra, por así decirlo, educada, sana, con alimentación, competitiva, y eso obviamente pasa por lograr que lleguemos a hacer esa transición a generar, digamos, una economía formal con empleos dignos, formales y sobre todo estables. Ok. ¿Pastor? Licenciado, hablamos de estadísticas, hablamos de causas. ¿Y cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos del desempleo en las personas del punto de vista usted como analista social? Sí, hay que recordar que también hay un elemento moral en todo esto, ¿verdad? En el ánimo, hay un elemento anímico, psicológico que incide también. Muchas veces se habla de la moral del trabajador, pero también la moral de la empresa, la moral corporativa, la moral de la institución, cómo se va degradando el hecho de tener que verse en situaciones difíciles como lo vimos en la pandemia, Pastor, en donde incluso hubo un programa de gobierno interesante que hacía que los trabajadores suspendieran temporalmente su relación laboral a efecto de no perder el empleo. Es decir, se les pagó 75 quetzales diarios, digamos, al trabajador, que acudían, empleador y empleado, ante el Ministerio de Trabajo a suspender temporalmente el empleo. En ese 2020 que había mucha incertidumbre de la pandemia, todo esto va generando, a pesar de que pues, fue una medida interesante, importante para proteger el empleo, va generando, digamos, una baja, digamos, en la autoestima, en la moral de las personas, de los trabajadores. Lo peor que puede tener una persona es tener un déficit de futuro, no saber qué va a pasar. Y en países como el nuestro, lamentablemente, ocurre eso. Y por eso es importante inyectar también el aspecto espiritual, ¿verdad? El fortalecimiento de la espiritualidad de las personas frente a esos avatares. Guatemala es un país resiliente, es un país de fe, que ha tenido que sortear muchos obstáculos, pero me parece, Pastor, que esos efectos inciden en ese ánimo y si eso no se cuida y si eso no se aborda, incide en la familia. Hemos visto también muchas familias deteriorarse también en la parte de su propia integración por estas circunstancias. Entonces los efectos caen ahí. Hay pobreza familiar, la pobreza pues trae también este tipo de situaciones de desintegración familiar y ahí es donde pues el trabajo es fundamental, ¿verdad? Como ese bastión que hace que
un hombre, una mujer pueda honrar a su familia, a sus hijos, enseñar el ejemplo del trabajo, pero cuando no hay esa posibilidad, pues obviamente hay esa sensación de insatisfacción que provoca evidentemente problemas familiares. Licenciado, en la cápsula de introducción se hablaba de que no se les da la oportunidad a los jóvenes porque se piden muchos años de experiencia quizá en algún empleo, y a los adultos ya mayores tampoco, porque quizá no tienen la suficiente fuerza o se cataloga de esa manera. ¿Usted cree que es correcto esta postura que han tomado muchas empresas en Guatemala? Sí, es lamentable, y ya no solo eso, Eduardo, sino que también ahora hay una situación de discriminación por domicilio, ¿verdad? En las zonas rojas, por ejemplo, ¿verdad? Las empresas no quieren tomar jóvenes incluso, ¿verdad? Que vienen de áreas que han sido golpeadas por la violencia, por ejemplo, que es otro factor que incide en el desempleo. Y evidentemente lo que tú decías es totalmente cierto. Yo ya no diría incluso los adultos mayores. Se ha reducido, se ha llegado a tal nivel de que ya las personas que tenemos 40 años ya tendríamos dificultades para encontrar un empleo. Y eso obviamente estamos hablando de que a los 40 años las personas somos productivas. Probablemente estemos en la etapa de explotar muchas capacidades porque hay experiencia, hay cierta sabiduría, físicamente se está bien, pero lamentablemente se ha llegado a ese nivel. Un país que, digamos, no genera empleos para los jóvenes y le cierra la puerta en la cara a personas de 40 años, es un país que pues evidentemente no va hacia ningún lugar. Entonces estos son temas que creo yo que las empresas tienen que abordarlos de otra manera, apostarle también a ampliar esa brecha, digamos, de productividad de las personas, porque las personas realmente, hay muchas personas de 55, 60 años que aún son productivas y pueden aportar muchísimo. Hay que recordar que antes de la pandemia se decía que habían variado de alguna manera los elementos que una empresa veía o requería de un trabajador. Y ponían, por ejemplo, la empatía como uno de los temas más importantes, ser empático en el tema del trabajo, por encima de otros temas como ciertas habilidades o destrezas. Y yo creo que eso hay que retomarlo, hay que reconducir nuevamente la política de trabajo de las empresas para que estos elementos puedan seguir siendo elementos visibles, digamos, y que los tienen los jóvenes, los tienen los adultos. El discriminar, digamos, a la juventud también incide en que más de 200,000 jóvenes al año quieran migrar hacia Estados Unidos. Ok, quisiera hacer dos preguntas. La primera es, ¿las ferias de empleo tienen alguna funcionalidad en nuestro país? Y la segunda es, ¿qué estrategias se pueden llevar a cabo para afrontar el desempleo en Guatemala? Sí, es importante que existan ferias de empleo porque eso genera sinergias importantes, digamos, también desde una lógica de la responsabilidad social empresarial de destinar una mirada, digamos, a los campos, a los segmentos, a los nichos laborales en el país. Creo yo que una estrategia seguirá siendo, Eduardo y Pastor, el que el país le siga apostando a la descentralización económica. Nuestra Constitución habla de que el Estado debe apoyar la descentralización de empresas industriales. ¿Con qué propósito? Con el propósito que se asienten en los departamentos, el que lleguen estas oportunidades de empleo, facilitar las condiciones de parte del gobierno para que las empresas puedan tener digamos, sucursales o puedan instalar fábricas, puedan instalarse en el interior del país. Por supuesto, eso pasa porque el gobierno tiene que ser un generador de algo que es fundamental, tiene que ser generador de certeza jurídica. Y ahí ya no solo es el gobierno, Eduardo, desde el punto de vista central, sino las municipalidades, ¿verdad? No puede ser que hoy un consejo municipal emite una ordenanza y el siguiente consejo la quita. Esa estabilidad es la que requiere también el inversionista, ¿verdad? Tanto extranjero como nacional, que las condiciones se mantengan, que las reglas sean claras para poder invertir. Y el Estado, pues, en dos vías, es decir, buscar la atracción de esa inversión desde un punto de vista de la descentralización para que las oportunidades de empleo no solo estén en estas ciudades intermedias que hoy vemos, ¿verdad? O en la capital,
sino que pueda llegar al interior. Y eso requiere mejorar las condiciones, digamos, las carreteras, la infraestructura, la conectividad, que hoy es muy importante desde el punto de vista de bienes y servicios. Guatemala pues no alcanzó los vagones de las revoluciones que han habido en materia industrial. Hoy estamos en la cuarta revolución industrial, la revolución 4.0, en donde obviamente necesitaríamos ir cerrando esa brecha de conectividad, la brecha digital, para poder proveer a ese bono demográfico que tenemos, que es el más alto en América Latina, con jóvenes, que nos va a durar hasta el 2065, aprovechar esas capacidades a través de cerrar esa brecha digital e instalar capacidades en el interior. Pero pasa también por esa visión de descentralizar el poder, de descentralizar la parte económica, administrativa, a efecto que esas condiciones que vemos en algunas áreas de la capital puedan darse también en otros departamentos del país. Buenísimo. El tiempo es corto en televisión, licenciado, pero nos llena de mucha alegría poder conocer desde su punto de vista cómo está la situación en nuestro país, cómo podemos afrontarla también, cómo nosotros tenemos una tarea también para poder realizar. Lo vemos desde el punto de vista social y quisiéramos también conocerlo desde el punto de vista pastoral. Agradecemos su visita. Gracias. Y por estar con nosotros. Esta es su casa. Nosotros vamos a una siguiente cápsula de información, pastor, y luego continuamos con más de este análisis BNE. Hola, hola, les saluda Carlos Luis Andrade, bienvenidos a Coach en Familia. El tema del que vamos a hablar hoy me parece muy simpático. Y dice, Carlos Luis, estoy sin trabajo, ¿qué hago? Si estás sin trabajo, lo que yo te voy a recomendar es que trabajes. Mira, suena un poco chistoso, pero siempre he dicho que el movimiento es lo que atrae el movimiento. No moverse no atrae nuevas cosas. Voy a tratar de profundizar un poco más. Muchas veces cuando las personas pierden un trabajo por distintos motivos, se quedan en casa esperando a que surja algo. Lo que yo recomiendo no es que busques algo, sino que en tu vida generes las circunstancias para que surja algo. No sé si me estoy explicando bien. Lo que trato de decir es que ustedes comiencen a tener acciones para que dentro de esas acciones pueda surgir una oportunidad de trabajo. Una crisis trae consigo una oportunidad. Y está demostrado que en las crisis más fuertes del mundo es donde surgen los grandes hombres, las grandes empresas, los grandes países. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Que si te quedas sin trabajo, sigue moviéndote. Levántate temprano en la mañana, vístete bien, ponte guapo. ¿Qué cosa te gusta hacer? Si de pronto te gusta educar o trabajas en el mundo de la educación, pues bueno, hay mucha gente que está esperando recibir contenido o está buscando aprender algo. De pronto es la oportunidad para que mientras estás sin trabajo, comiences a donar un poco de tu tiempo para enseñarles o ayudar a aprender a las personas cosas que tú sabes. Yo trabajo en varias cosas, pero sin embargo estoy aquí en esta plataforma compartiendo un poco de mi conocimiento. De esta forma es más probable que dentro de tu movimiento surja una oportunidad, que alguien se entere que estás haciendo eso, que alguien se entere lo que tú sabes hacer y surja una oportunidad de trabajo. O lo que pasa con muchas personas que comienzan en esta forma de enfrentar la vida, de moverse, de hacer las cosas que les gustan, descubren una oportunidad y se convierten en emprendedores. De ti depende. Lo único que te puedo decir es muévete, no te quedes quieto. Continuamos con más de Análisis BNE. En el video anterior, pastor, se hablaba de qué hacer cuando estoy desempleado, cómo ofrecer mis servicios. En el video se hablaba de poder, si él decía utilizar los medios, las redes sociales, el YouTube, él mencionaba, para poder ofrecer esa parte. Y creo que todos tenemos esa creatividad para en algún momento de crisis poder compartir lo que sabemos hacer para que alguien más sea bendecido.
Y ese es el caso también de nuestra hermana invitada Nínive Gramajo, nuestra hermana que en esta mañana va a compartir su testimonio, a la que nosotros le damos la bienvenida a este segmento y agradecemos su visita. Muy buenos días, mi hermana Nínive. Buenos días, hermano Eduardo, que el Señor les bendiga. Buenos días, hermano pastor, y bienvenidos a todo el público que tenemos la bendición hoy de poder compartir y contar un poco de la experiencia que el Señor nos ha dado y también las situaciones difíciles en que a veces nos toca que vivir, ¿verdad? Como Exacto. es el desempleo. Más sin embargo, confiamos en que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Perfecto. Pastor, hablábamos antes de entrar al aire acerca de que nuestra hermana tiene una profesión, está muy bien preparada, tiene una edad, como decía el licenciado, en donde puede explotar su fuerza, su capacidad para poder trabajar. Pero la situación es muy, muy diferente. Quiero que nos platique acerca de esto, mi hermana, desde el principio. FOBE, ¿cómo inicia todo? Amén. Gracias a Dios, pues siempre tuve bastantes oportunidades laborales. Actualmente tengo 45 años de edad y pues me encontré con la dificultad de que ya no me contrataban por la edad, ¿verdad? Porque regularmente si uno está muy joven, que porque muy joven, y no tiene experiencia, dicen 2 años de experiencia y usted es recién graduado. Si uno ya pasa de los 30, le dicen que no, porque ya está grande. Y pues yo, la verdad, me siento joven. Mucho para dar, mucho para que el Señor me utilice. Y si usted ya tiene 71, que porque ya está usted de la tercera edad, ¿verdad? Entonces empezaron los cursos de capacitaciones de FOBE. Y pues yo dije... En medio de la pandemia... Vino la pandemia y yo seguía capacitándome y empecé desde los cursos, porque siempre he sido de la opinión que Dios nos permite oportunidades para capacitarnos y no importa la edad que tengamos. Entonces dije, bueno, buenísimo, bueno, ¿qué voy a hacer ahorita en tiempo de pandemia y esta situación? Prepararme. Gracias a Dios recibí todos los cursos, recibí mi diploma y FOBE fue una gran bendición. Tuve asesoría de la hermana Flor, del hermano Juan Callejas para emprender unas cremas, porque dije, bueno, si ya no me dan trabajo, Señor, necesito, hay cuentas que pagar, ¿verdad? Entonces emprendí el negocio de las cremas. Una persona me hacía favor de hacer las cremas al detalle, un químico biólogo. Lamentablemente por la pandemia el Señor se lo llevó, ¿verdad? Y entonces yo así como, otra vez como que con los brazos cruzados, ¿verdad? Pero dije, no, Señor, bueno, y entonces ahora ¿para dónde, verdad? Pero sí es importante, hermanos y hermanas, capacitarnos, ¿verdad? Dios nos permite en la vida muchas oportunidades y no debemos desperdiciar. Yo soy repostera, soy enfermera, o sea, tengo habilidades técnicas y también profesionales. Soy bachiller en computación, después estudié un profesorado, una licenciatura, me dediqué al medio educativo, terminé la administración de empresas y me pasé a la licenciatura en administración educativa porque dije, bueno, si voy a ser maestra, pero de las buenas. Una carrera en la docencia. Exacto. En la docencia, y ahora me puse a pensar, bueno, Señor, y bueno, ya no me dan trabajo por mi edad, pero pues siento que hay mucho más para dar. Entonces mi esposo me dice, mira, ¿y por qué no seguimos estudiando para abogados y notarios? Y pues ya podemos poner nuestro bufete y pues ahí sí no hay reglas ni límite de edad, ¿verdad? Entonces creo que el Señor nos da las oportunidades, las capacidades y es cuestión de empoderarnos, de decir, bueno, Señor, el mundo me da ciertos parámetros, pero tú no, ¿verdad? Tú no me pones límites, entonces ¿ahora qué más voy a hacer? Y ahí es donde viene la participación de esas capacitaciones de FOBE. Ok, FOBE es, para quienes esté viendo por primera vez, formación bíblico-empresarial, webinars que Canal 27 estuvo compartiendo en el año 2020, durante la pandemia, en el inicio de la pandemia. Muchos hermanos que estuvieron atravesando la situación del desempleo tomaron la decisión de ser bendecidos a través de estos webinars y nuestra hermana es producto de ello. Situación que también al enterarse de que fallece la persona que le está aportando con las cremas, le da otra solución también para poder continuar con ese emprendimiento. Amén. Entonces, ya cuando yo me encontré en esa situación, bueno, no me contratan, lo de las cremas no funcionó, pero miren, hermanos, nosotros debemos recordar que Dios está siempre para nosotros. El mundo, las personas y todo nos pueden fallar, pero Dios no, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa fe, esa convicción de caminar por fe, porque tal vez no tenemos la economía ni los recursos, dije, bueno, Señor, ¿y ahora qué? Porque yo siento que tengo mucho para dar. Entonces, una compañera tenía un proyecto que estudiamos juntas, la licenciatura en administración de empresas. Entonces me dijo, mira, yo tengo un proyecto y ahí hice el estudio de mercado, el análisis y todo. Pero pues desde 2012 lo tengo pues encajonado. Y entonces yo le dije, revisemos, ¿verdad? Entonces digo, Señor, ¿y ahora para dónde tú quieres? Y
miren, de verdad, a veces mucha gente me dice, bueno, pero ¿para qué esta enfermería? ¿Y para qué repostería? ¿Y para qué la licenciatura? Pero digo, bueno, es que la vida, Dios a través de la vida me ha permitido capacitarme y pues, ¿por qué no? Si es algo bueno. Y dada la situación, ella lo que quería era apoyar a personas de su vecindario, porque ella vive en San Miguel Petapa, a las personas de Villanueva, que están muy cerca de ahí, pero son mujeres que tal vez situaciones económicas difíciles, violentadas quizás emocionalmente, físicamente, en todos los sentidos, y personas también creyentes y no creyentes, ¿verdad? Y entonces me dijo, mira, yo lo que quiero es capacitarlas en cursos de corte y confección, repostería, y bueno, dije, ahí es mi tiempo, ¿verdad? Entonces ahí fue como emprendimos acá, ¿verdad? Que se llama Asociación de Capacitación y Apoyo en el Hogar para el Emprendimiento Empodérate. ¿Cuántas mujeres hay actualmente? Actualmente estamos capacitando a 10 mujeres porque todavía estamos en el proceso de la legalización de la asociación, ¿verdad? Y entonces para no incurrir en alguna transgresión ante la ley, ahorita estamos trabajando una prueba piloto para saber la aceptación que tenemos en el ámbito que queremos trabajar y pues ya presentarle a los asociados resultados, ¿verdad? Corte y confección tenemos 5 hermanas y también tenemos en repostería 5 hermanas. ¿Qué área están trabajando? Yo estoy trabajando en el área de repostería como capacitadora. ¿Y el lugar? El lugar es en San Miguel Petapa. En Residenciales de San Miguel Petapa, el año pasado una asociada nos alquiló para este año su casa, ya con los servicios de agua, luz, teléfono, internet, las instalaciones. Otra asociada proveyó para la pintura. Entre todos los socios hemos aportado que máquinas de coser, implementos de repostería. Estamos viendo en pantalla imágenes. Sí, ahí estamos viendo las instalaciones actuales de acá, ¿verdad? Empezaron en grande. Sí, es una casa y muchos dicen, del año pasado para acá ya tenemos instalaciones capacitadoras, estamos trabajando ad honorem, ¿verdad? Porque pues confiamos que el salario, la provisión viene de Dios. La semana pasada empezamos, ahí hicimos nuestro servicio de acción de gracias. Esas mesas también a través de una socia las conseguimos a muy buen precio. Ahí están las hermanas del curso de corte y confección, ¿verdad? Entonces, de verdad, uno a veces se limita como humano. Uno ve una pared, pero uno no ve que detrás de esa pared hay una puerta grande que el Señor abre, porque después de decir desempleada, ahora me veo que soy capacitadora, que soy sierva del Señor. Al inicio siempre hacemos devocionales y después ya empezamos en la parte práctica, ¿verdad? También tenemos una socia que es psicóloga y ella pues también nos va a apoyar en esa área. Una hermana que ya este año está cerrando también su segunda licenciatura. Ella es auditora y ahorita como abogada y notaria, y entonces ella también nos asesoró en cuanto a la redacción de la minuta. Entonces el Señor ha encajado las piezas. Tenemos otra socia que es gerente financiera de DHL y ella nos ha estado apoyando con el financiamiento del pago del local, pago de traslado, de movimiento, toda la logística que se lleva detrás de toda de este emprendimiento, ¿verdad? Pero realmente fue como la puerta que nos abrió el camino a muchos, ¿verdad? Que nos dijo, bueno, si ahora ya no me dan trabajo, voy a emprender, ¿verdad? Y pues gracias a Dios en ese caminar estamos, ¿verdad? Siguiendo la voluntad del Señor y pues hemos visto que el Señor nos ha apoyado en todo. Hermana, ¿y qué pasó con las cremas entonces? ¿El proyecto se detuvo, continuó? Fíjese que las cremas ahí sí se detuvo. Yo ya no continué con las cremas porque ya no tenía quien me las fabricara, porque pues era solo una persona. Exacto. Y era el detalle, ¿verdad? Entonces en ese momento dije, ay Señor, necesito pagar y ahora ¿qué hago, verdad? Platiqué con esta compañera y ahí fue lo que surgió acá para buscar otra manera de servir al Señor con todos nuestros dones, habilidades y capacidades que Dios nos da. ¿Cree, mi hermana, que era necesario este proceso del desempleo para que el Señor la capacitara a usted? Y hoy, darle la oportunidad a mujeres que están atravesando la misma situación. Fíjense, hermanos, que sí. Yo a veces decía, Señor, si yo siempre te he servido en el ministerio, en la iglesia, y porque ahora me encuentro sin trabajo, ¿verdad? Y con tanto para dar. Entonces, sí. Cuando uno sufre esa como discriminación, esa discriminación del desempleo, uno cae en ataque de pánico, porque ¿y ahora cómo voy a pagar mis cuentas? De ansiedad, ¿verdad? Porque uno dice, Señor, no puede ser. Depresión también, experimenté esas fases en mi vida. Gracias a Dios tuve el apoyo emocional de mi familia, de mi hijo, de mi esposo, y me decían, mira, tal vez para el mundo, ellos te pueden decir que tal vez en la fuerza laboral o en el área productiva laboral ya no te contratan,
pero para Dios siempre hay oportunidades, ¿verdad? Entonces ahora entendí del por qué Dios me capacitó en áreas técnicas también. Pero sí, cuando uno sufre de desempleo, uno así como, Señor, ¿y ahora cómo voy a hacerle, verdad? Pero como les digo, yo he llorado en mi cuarto, en mi intimidad, he orado y orado, llorado y orado. Y le digo, Señor, o sea, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿A dónde más me vas a llevar? ¿Cuál es tu voluntad ahora para mí? Y fue cuando empezó lo de acá, de verdad que pues de verdad nos quedamos sorprendidos el avance tan progresivo que tenemos a la fecha. Y en este avance, ¿se tiene planificado trabajar con mujeres de algunas otras áreas o solamente Villanueva? Fíjese que sí, la verdad que incluso la asociación está abierta para todas las personas que necesiten capacitarse emocionalmente, psicológicamente, en algún emprendimiento, ¿verdad? Ya que de gracia recibimos, de gracia queremos dar. Entonces no estamos cerradas solo para el área de Villanueva, sino para cualquier hermana o hermano, porque incluso la asociación ahorita, nuestro mercado meta son mujeres, pero pues si de repente sus hijos, sus esposos necesitan esa asesoría, queremos llegar a ese alcance. Hay un repostero, ¿verdad? Un repostero, un panadero, sí, ¿verdad? Alguien que incluso a mi hijo le gusta mucho lo de corte y confección, me dice, mira, hacerme mis chumpas y todo. Entonces la asociación no está limitada, por eso acá no dice para hombres o mujeres, sino dice que es una asociación de capacitación y apoyo en el hogar para el emprendimiento, ¿verdad? Perfecto. Entonces no nos limitamos a un género, a un sexo, ni a ninguna edad. Cualquier persona que necesite de los servicios, desde el inicio decimos somos cristocéntricos, mas sin embargo no hacemos acepción, ¿verdad? De personas, pero sí siempre hacemos un devocional al inicio. Ok, ¿algún número de teléfono o de WhatsApp que usted pueda proporcionar para que algún hermano pueda comunicarse? Sí, para cualquier hermano o hermana que quiera apoyarnos, que quiera también ser parte de nuestro proyecto y pues capacitarse, puede comunicarse al 4135-2597 por vía WhatsApp o llamada directa, o pues si no nos llama, nosotros le volvemos la llamada también. Hasta para oración y consejería, capacitación, lo que el Señor, lo que los hermanos necesiten, porque somos socios honorarios de Canal 27, estamos muy bendecidos, mi mamá y yo, y también de lo que de gracia hemos recibido, estas capacitaciones, estas oportunidades, también queremos retransmitirlo y reproyectarlo con toda la audiencia de Canal 27. Amén. ¿Pastor? Sí, Edu, cuando veo a la hermana, su testimonio y cómo fue de bendición FOVE también, eso nos hace pensar que el canal está cumpliendo con su propósito, con su misión, con su objetivo, dar esperanza, pero también dar capacitación. Hay un dicho que dice, de la necesidad surgió la creatividad. Y para ser más bíblico se cumple lo que dice el libro de Salmos o el salmista. Cuando estuve en angustia, tú me hiciste ensanchar. Amén. Entonces, yo creo que el salmista fue bien clara al decir, mi peor momento se convirtió en mi mejor temporada. Así que le animamos a usted a que, valga la repetición, cobre ánimo, porque precisamente no será uno, son muchos o muchas que está pasando un momento como el que la hermana dice, aún teniendo un trabajo técnico, aún teniendo una profesión, pero no encuentran cómo. Confiemos en el Señor, que Él tiene el control, pero también actuamos. Amén. Su testimonio es de mucha motivación para nuestras hermanas. Mi hermanita Ninive, agradecemos su visita en el canal. Bien, si usted, mi hermano, necesita comunicarse, puede escribir a las redes sociales y estaremos compartiendo también el número de teléfono de la asociación ACAE para que usted pueda también cobrar ánimo, como dice Pastor Orlando. Muchísimas gracias, mi hermana. Gracias a ustedes por la oportunidad. A Canal 27, a FOVE, a toda la logística, a los hermanos que están detrás de todo esto, que incurren en gastos y que también se necesita ese apoyo económico. Y mucha gente dirá, no, es que siempre piden. No, hermanos, nosotros lo que a nosotros nos corresponde dar, ¿verdad? Económicamente, con tiempo, lo que ustedes hacen, dar tiempo. Creo que también el Señor lo ve y por eso es que hasta la fecha estamos bendecidos, porque de gracia damos, y no solo palabras, sino también en economía, porque pues igual todo esto, toda esta logística tiene un costo, ¿verdad? Entonces también hacer ese llamado, llamado de atención, a la reflexión a los hermanos, que también hagan sus aportes económicos, y que cuando nosotros damos desinteresadamente, el Señor se encarga de nuestras necesidades, y prueba de eso, creo que nosotros somos un resultado del proyecto de FOVE, de todos los mensajes de Canal 27, de todos los programas que aquí se transmiten, nos animan espiritualmente, porque a veces físicamente estamos humanamente mal, ¿verdad? Pero con la ayuda del Señor podemos seguir adelante. Gracias por la oportunidad. Amén, mi hermanita. Amén.
Amados hermanos, seguimos con más de Análisis BNE. ¿Cómo puede ser luz y ayuda para alguna persona que está atravesando un proceso difícil? Ya sea que haya perdido a un ser querido, o haya perdido su trabajo, o esté atravesando por algún asunto de salud mental o sanidad interior, depresión, ansiedad, estrés. La mejor manera en que puedes ser luz es expresándole tu amor a esa persona en la manera en que lo puedan recibir. Hay ocasiones en donde las personas están pasando por procesos tan difíciles que no tienen energía para poder pedir ayuda. El hecho de que puedas estar ahí y puedas brindar un hombro sobre el cual llorar para aquellos que necesitan llorar, un oído que les pueda escuchar para aquellos que necesitan desahogarse, unas manos de servicio que puedan traer ayuda para aquellos que no tienen la energía para ayudarse a sí mismos, es la mejor manera en que puede ser las manos y los pies de Jesús sobre la tierra, amando a los demás. Siempre dirige con la verdad y siempre haz la verdad conocida con el amor que tienes por unos y otros. Que Dios te bendiga, y si hay alguien a quien conoces que necesita tu ayuda, sé luz, ayúdalos en la manera en que lo necesitan y verás al Señor obrar en tu relación con esa persona. Hoy es jueves, hoy es día de Análisis BNE y estamos compartiendo el tema de luchando contra el desempleo. Ya lo vimos desde el punto de vista de un profesional en el ámbito social. También vimos como una hermana con su testimonio acaba de contarnos lo que Dios ha hecho por su vida y con otras personas. Y en este tercer segmento tenemos a un pastor invitado que él nos estará abordando el tema luchando contra el desempleo de parte del punto de vista pastoral. Esto es Análisis BNE y nosotros continuamos entonces con el tercer segmento. Edu. Así es, pastor. Quiero, antes de iniciar a este segmento, quiero leer un comentario que ingresó ayer a través de Facebook de Buenas Nuevas de Esperanza y dice, mi pregunta es, ¿por qué si Dios ha permitido que hermanos dentro de la misma iglesia tengan la oportunidad de emplear, ¿por qué no hacer una base de datos con miembros de la misma y una especie de convocatorias o ferias de empleo, dice, a nivel de iglesia para proporcionar a los hermanos? Creo que este segmento va a aclarar cómo la iglesia debería actuar ante la situación del desempleo en Guatemala y cómo está trabajando. En muchas ocasiones, amados hermanos, no se dice, porque la gloria siempre va a ser para Dios, de lo que la iglesia está realizando. Y hoy nosotros vamos a conocerlo en este segmento. Quiero darle la bienvenida a Pastor Omar Contreras, pastor de misiones y encargado de misiones de Iglesia Casa de Libertad. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias, mis hermanos. Buenos días. Es una bendición poder compartir este espacio. Y aquí a la orden. Buenísimo. Hemos estado hablando, pastor, en los segmentos anteriores desde el punto de vista social del desempleo, cómo está actualmente la tasa de desempleo en nuestro país. Conocimos ya un testimonio de la creatividad que ha surgido en medio del proceso del desempleo, pero ahora queremos saber la parte de la iglesia. Yo se lo mencionaba antes en la mañana antes de ingresar. En la iglesia se habla de qué bendición tener un trabajo digno, dignificar, el trabajo dignifica, lo mencionaba usted también, pastor. Pero ¿qué sucede cuando no hay un empleo? ¿Cómo la iglesia reacciona? Dos cosas. Primero, nuestro pastor principal siempre nos dice algo, siempre hay una tensión. Y hay una tensión en esto. Primero, porque muchas veces nosotros tenemos un lema y decimos nosotros preferimos que el mundo conozca su nombre y no nuestro nombre. Pero como Iglesia Casa de Libertad somos una iglesia misional. He de mencionar, hermanos, que no somos la única. Hay muchas iglesias que han estado trabajando detrás de todo esto. Nosotros como iglesia tengo la bendición de ser el encargado de misiones y estar directamente al tanto de todo lo que tenga que ver con misiones, valga la redundancia, pero como iglesia tuvimos en ese momento una idea o un pensar, y era, la pandemia como iglesia te catapulta o te sepulta.
Oh, qué bonito. Entonces, en nuestro caso, el Señor nos catapultó como iglesia y nacieron pues algunas cosas, a pesar de que ya tenemos pues varios o bastantes años de hacer esto, nos catapultó la pandemia y nos impulsó a ver las necesidades que hay dentro del pueblo de Dios, sobre todo en el área de desempleo. Y el Señor nos llevó a la, puede decir así, a la creatividad y a la creación, y nos catapultó a crear programas dentro de la iglesia que pudieran ayudar a los miembros de nuestra iglesia, pero no es esto como una envidia, sino creo que nos llevó a más allá. Aunque seas o no seas miembro de una iglesia, la iglesia respondió. Hay algo que en nosotros pegó bastante fuerte, y es el hecho de leer el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Y dice, y no se conformen a la corriente, porque lo que pasa es que muchas veces la iglesia se ha estancado. Seamos honestos, la iglesia se ha estancado en algunas áreas, y es por el hecho de que nosotros miramos que hay veces la iglesia se conforma en hacer ciertas cosas, pero debemos de ir un poco más allá, sabiendo que la iglesia puede hacer muchas cosas más. ¿Qué está haciendo Iglesia Casa de Libertad? Hablábamos de dos ministerios, los Cuervos de Elías, que hemos tenido la oportunidad en el segmento de noticias de presentar notas, y también la Caravana del Amor. Así se llaman se me fue el nombre, estos ministerios dentro de la iglesia. ¿Cómo están trabajando y qué están haciendo ustedes? Voy a usar esto digamos, Casa de Libertad es nuestra casa matriz, llamémosle de cierta forma, y bajo Casa de Libertad funcionan los Cuervos de Elías y Caravana del Amor. Son dos partes esenciales de esto. Los Cuervos de Elías surgió en pandemia. Comenzó la pandemia y lo primero que dijimos es, algo va a pasar, van a cerrar el país, y comenzó todo esto. Y surgió por el hermano Oscar Pérez, que es un capellán. Comenzó y dijo, bueno, hay que ir a recolectar verduras, y nos fuimos a Segma. Así comenzó. Y fuimos con un troquet a ver si alguien nos donaba verduras. Y resulta que en el primer lugar donde llegamos, tronó el troquet porque no nos cabía lo que nos dieron. Y de ahí comenzamos a ver de que el Señor tenía algo especial como iglesia. Y comenzamos a crecer y a crecer y a crecer. Actualmente los Cuervos de Elías estamos distribuyendo entre 30 y 40 toneladas de verduras semanales. O sea, es una cantidad bastante grande, en la cual tenemos a más de 40 ministerios que hemos estado pudiendo apoyar, y se llama Los Cuervos de Elías. Surgió un día que nuestro pastor dice, miren, ¿y cómo se llaman? Pues no sabemos cómo nos llamamos. y él dice, pongámosle Los Cuervos de Elías, y después cuando nos dimos cuenta, pues, o sea, y así se quedó. Los Cuervos de Elías estamos para servirles, y eso es lo que hacemos. Adicionalmente, la iglesia, como con esta parte del Ministerio de Misiones, hemos entregado, pues comenzamos a recaudar víveres y comenzar un programa de víveres dentro de la iglesia. Hay gente que incluso no conocíamos, y nos asustamos hace poco que vimos el dato de cuánto, porque sí llevamos un control, y agradezco al Señor porque tenemos un control bien estricto dentro de la iglesia, que eso es parte del orden de la iglesia. Exacto. Ser transparentes y ser claros, y nos dimos cuenta que habíamos repartido más de 110,000 raciones de comida durante la pandemia, y lo que va todavía, y aún lo seguimos haciendo. O sea que en 2 años, ¿cuánto dijo? No, como en año y algo, en el año 2021, más de 110,000. Entonces, cuando nos dimos cuenta qué era lo que estaba pasando con todo esto, lo interesante de esto es de que no sabemos de dónde salió, porque no lo hicimos nosotros, lo hizo Él. Y nuestro plan va mucho más allá. No es que llevemos una bolsa de víveres, sino que nuestras bolsas de víveres llevan alimento para 15 días en una familia de 4 personas. Entonces, durante 15 días la familia supuestamente iba a estar cubierta, pero nuestro programa va más allá. 3 meses, durante 3 meses, sin que usted nos esté diciendo, nosotros llevamos un listado, y pues durante 3 meses le estamos enviando cada 15 días una bolsa de alimentos a cada familia. Esto puede ser en el proceso de desempleo. ¿Qué sucede cuando el hermano o la hermana ya tiene un empleo? ¿Se comunica con ustedes? Lo interesante de esto es que le pedimos a los hermanos, usted va a estar cubierto durante 3 meses, cada 15 días una bolsa de alimentos. Pero si usted en el proceso encuentra empleo
y cree que podemos bendecir a alguien más, comuníquese con nosotros. Entonces, lo que la iglesia hizo fue pues tener algunos presenciales que venían a nosotros y nos decían, y fuimos un poco más allá como iglesia. En nuestra página, en nuestra página web hicimos un slash que es Casa de Libertad, ayudas. Okay. Entonces uno entraba o uno entra y dice necesito ayuda. Y en el slash logras entrar y lo único que tú tienes que hacer es poner tu nombre, número de teléfono y ver cómo te podemos ayudar. Okay. Entonces a partir de ahí hay una llamada de parte de coordinación contándonos nuestro caso y nosotros nos propusimos algo en pandemia. Fuimos un poco más allá. La iglesia siempre te quiere un poco más allá. Y propusimos esto, que en 3 horas como máximo alguien tuviera alimento en su casa. Yo llamo ahora y en 3 horas el alimento está en mi casa. Ese era nuestra meta y en el tiempo más fuerte de la pandemia pasó esto y comenzamos a fluir, gracias a Dios funcionó. Y solo voy a hacer un paréntesis ahí cortito, es de que cuando entró la pandemia, el primer mes que entró, me dio a mí me dio COVID. Okay. Entonces yo no reclamé al Señor, pero sí me puse en esa posición, Señor, ¿qué va a decir la gente? Que no me cuidé, ¿qué va a decir la gente del liderazgo? Y surgió eso. Y al final de esto fui entendiendo que era el Señor. Porque durante toda la pandemia nos tocó y todavía nos toca que estar visitando gente con COVID, incluso repartimos kits de COVID, aún estamos repartiendo kits de COVID, y el último dato que teníamos es que ya casi estamos llegando a 1,800 más o menos kits de COVID repartidos. Y pastor, en el tema del desempleo, me hablaba que también hay una parte de la página en donde los hermanos pueden enviar su currículum. Tenemos un equipo de producción creativo totalmente y también hay un slash en nuestra página www.casadelibertad.org/negocios. Y usted dice negocios dentro de la iglesia, pues realmente ese es el slash que tenemos, pero uno puede ingresar ahí y hay 2 formas. Una es de que nosotros como Iglesia Casa de Libertad no lo podemos hacer todo. Mi papá decía algo siempre, no patees las piedras, porque de repente hasta de trozo te van a servir para tu carro. Y necesitamos muchas más personas y mucho más gente que se una a esto. Así que es un llamado a empresarios que puedan dar empleo y también en el slash negocios hay necesito empleo. Hay una sección donde ustedes pueden ingresar a nuestra página y ahí como iglesia ustedes pueden dejarnos su currículum para que nosotros lo podamos tomar en cuenta y apliquen a algunas de las empresas que nosotros ya nos están apoyando. Muy buen trabajo que Iglesia Casa de Libertad está realizando, pastor, para poder llevar esa ayuda social en medio de la necesidad, en medio del desempleo. En el evangelismo también, perdone que no lo he dejado hablar, pastor. Por favor. En el evangelismo también, y quisiera que hablara esa parte, y pastor Orlando tiene también allí algo que usted le ha entregado para mostrar a nuestros hermanos televidentes. ¿Podríamos hablar de esa parte? En evangelismo, aparte de eso, nosotros trabajamos en cárceles. Nosotros trabajamos en Centro Preventivo de la Zona 18, en cárcel de Pavón, y también estamos en Granja Penal Canadá, en Escuintla. Tenemos un ministerio en el cual estamos apoyando a los internos, llevando evangelismo, y hoy pues también quisimos traer algo para motivar a los hermanos que nos están viendo, y trajimos 3 audiobiblias. Ya los hermanos sabrán la mecánica, cómo va a ir esto. Es una audiobiblia bien bonita porque trae la Biblia en inglés, en español, trae radio, trae linterna y trae mensajes de la Biblia a través del Ministerio en Contacto. Así que hoy vamos a dar 3 audiobiblias. O sea que aquí están los 66 libros de la Biblia. Sí, en inglés y en español. En español. ¡Wow! O sea que yo voy en mi carro caminando, ¿esto usa baterías o es recargable? Trae sus audífonos. El kit completo. Trae el kit completo, trae su cable para poder cargarlo, trae todo. Es cierto, es un kit. Sí, entonces ¿Cómo se llama este kit? Nosotros le decimos audiobiblia. La audiobiblia. Trae la Biblia, trae una linterna, trae radio. Trae más de 60 mensajes. Y lo trae en inglés y en español. Eso es integral de una vez, Edu. Y en las redes sociales, pastor, vamos a estar haciendo algún tipo de dinámica para poder bendecir a alguien
que tenga la necesidad de escuchar la palabra del Señor y poder otorgarle estos audiolibros. Pastor, el tiempo es muy corto. Demasiado corto. Pero nos bendice mucho saber cuál es el trabajo que está realizando Casa de Libertad en el tema del desempleo, la ayuda social, el COVID. Son muchos temas que se han vivido en los últimos años, pero que la iglesia sigue trabajando y sigue dando esa oportunidad. Una vez más, podría compartir el link para que los hermanos puedan ingresar y buscar esa ayuda. Es www.casadeliberdad.org/negocios. Ahí pueden ingresar y si usted necesita ayuda y podemos apoyarle. Nosotros no tenemos, a veces creen que la iglesia tiene un montón, pero nos toca tocar puertas y esto es motivar no solo nosotros, a muchos ministerios, a que lo hagan de esa forma. Hay mucho por hacer, la iglesia tiene la responsabilidad. Quiero terminar con esto. Hay una frase que dice, de un escritor muy bueno, que dice: nosotros estamos creídos de lo que podemos hacer porque es con lo único que estamos familiarizados. Salga de ese confort. Iglesia, salga de ese confort. Podemos hacer algo más para ayudar en el desempleo. Amén. Pastor. Me quedo con las palabras: la prueba, la crisis te catapulta o te sepulta. Así empezó el pastor esta mañana, como el arca de Noé, la misma agua, la misma tormenta que ahogó a unos, esa misma agua hizo flotar a otros, ¿verdad? A ustedes. Exacto. Y levantó el arca. Esperamos ser de esa parte de personas que ponen su confianza en Dios y en vez de sepultarse, se catapultan, ¿verdad, pastor? Así como hizo. Pastor, es el momento que vamos a orar. Amén. Aquí usted ya fue bien dinámico para explicarnos todo lo que hace la iglesia, no nos quedó una duda, pero este es el momento que vamos a orar. Lo posible lo hacemos nosotros, lo imposible lo hace el Señor. Y quisiera darle a usted un minuto, el pastor, y cada 30 segundos yo termino, para orar por esos televidentes que no tienen un empleo ahorita. Por favor, pastor. Padre, esta mañana muchas gracias, Señor. Solamente te decimos gracias, Señor, porque amanecimos vivos, estamos completos, Padre. Señor, pero esta mañana tomamos un tiempo, primero para glorificar tu nombre, segundo, Señor, que para que como iglesia hagamos un poco más. Señor, haznos más proactivos y no reactivos. Señor, y te pido esta mañana especialmente, Señor, para que más gente se una, Señor, a ayudar al prójimo. Pero tomamos un tiempo para orar por esas personas que están viendo ahora, Señor, y tal vez las que no están viendo también y verán esto más adelante, que no tienen un empleo. Señor Jesús, yo sé que tú tienes un propósito detrás de todo esto, Señor, pero oramos para que se abran las puertas del cielo. Señor, oramos para que nos mires con ojos de amor, con ojos de misericordia, Señor, y proveas para esa persona que ahora está clamando por un empleo, para esa familia que hoy amaneció, Señor, sin qué comer, y que nosotros como iglesia seamos, Señor Jesús, la luz que tú has enviado para ellos, Padre, y que podamos hacerlo. Señor, te pido que tú hagas una obra especial, Señor, proveyendo empleo y que des fuerzas, des ánimo, des estrategias también para las personas que van a aplicar a través de un currículum. Señor, y creemos de que tú eres fiel y eres maravilloso y vas a proveer para cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, me uno con Eduardo, con el pastor, para clamar por aquel que no tiene un empleo. Da conexiones, da oportunidades, abre puertas. Tú eres el que hace caminos donde no lo hay. Por aquel que está teniendo un emprendimiento, comenzando algo nuevo, Señor, dale sabiduría, rodéalo de gente, Señor, que pueda ayudarle. Especialmente también oro por aquel que no solo necesita un empleo, sino a eso todavía está enfermo, Señor. Y los problemas de salud no lo dejan ejercer su profesión, su oficio. Ayúdalo, sánale. Y que esta mañana, este análisis de este jueves, traiga luz, traiga esperanza. Estoy seguro que dos grupos me ven: el que necesita y está desempleado, pero también está el empleador, está el donante, Señor, el que tiene la capacidad de serlo. Toca su corazón, Señor, hazlo generoso, y al que no tiene, venga tu provisión. Por el nombre poderoso de Jesús oramos en esta mañana.
Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Orlando, Pastor Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, mi hermano, muchas gracias por sintonizarnos en este análisis BNE. Lo esperamos en un siguiente tema. Bendiciones.